Esa postpartido del técnico local de Rubén Burgos. Comenzamos, como siempre, coach, con un análisis del encuentro. Bueno, pues empezando por el principio, seguramente en las cabezas y el estado de ánimo de todos y todas, pues nos ha lastrado no solo la concentración, sino la mentalidad de todavía vernos en el escenario donde acabamos de perder una final hace pocos días. Y Salamanca ha salido con buen ritmo ofensivo, encontrando a Bela Allery, que sabíamos que de inicio iba a estar enchufada, ya que no pudo jugar la última jornada suya contra Estudiantes, porque todavía no había estado inscrita en ese momento, y creo que han sido 9 puntos seguidos, y el parcial venía desde esa individualidad. Lo hemos corregido y afortunadamente los partidos es como acaban, no como empiezan, y el equipo se ha rehecho, fruto de compartir el balón, de sumar desde el banquillo con buenas rotaciones y de volver a creer en la defensa. Creo que en ese primer cuarto hemos estado muy abiertas, pendientes de la responsabilidad individual, pero menos de la colectiva. Sin haber sido un partido de muchísimo acierto nuestro, de nuevo en el lanzamiento de 3 y fallando 7 libres, pero el tercer cuarto ha sido brillante en ataque, por acierto, momentos puntuales, encontrar jugadoras inspiradas y de nuevo creo que compartir bien el balón. Es que contra los grandes equipos, y lo vimos en la Copa, precisamente con Girona frente a Salamanca, tú haces un parcial y puedes recibirlo. Pues nosotros hemos hecho un muy buen cuarto y Salamanca sabíamos que podía volver y exactamente como pasó en el partido de ida, ha vuelto y ha vuelto para empatarlo. Bueno, yo creo que tener la última bola antes de esos 40 minutos, como la habíamos tenido también allí, y creo que las jugadoras han ejecutado lo que pedíamos y hemos tenido opción de no llegar a esa prórroga. Valoro mucho la mentalidad en esos 5 minutos. Creo que ahí el equipo sí da un paso al frente, sí demuestra que es maduro y todas las jugadoras que saltan a la pista para hacer una función específica la ejecutan y creen en eso. Cerramos el rebote en los últimos ataques de ellas y conseguimos llevarnos un partido que no habíamos conseguido ganar todavía. Es la primera vez que ganamos a Salamanca. Para nosotras, pues empatar ahí en el liderato es muy importante, nos mantiene en la pelea por la primera plaza hacia el final y especialmente importante si miramos el ya es la Eurocup. La semana que viene volvemos a tener la oportunidad de jugarla en casa y eso es una ilusión máxima y lo que nos toca ahora es devolver al club y a la afición con trabajo en estos 2 días. Pues un reto que sería alcanzar esa Final Four. Creo que esta victoria refuerza el vestuario, refuerza el trabajo colectivo y nos pone en buena disposición para la inmediatez que es la Eurocup. ¿Preguntas, José? Gracias. Quin valor té això per a vosaltres de cara a una Eurocup, que és segurament el moment culmen de la temporada i poder guanyar aquest primer títol de la història valenciana bàsquet femení? Lo primer és que té importància guanyar partits i nosaltres volem guanyar a totes, no sols a Girona i a Avenida, perquè si t'hagueres deixat faena per el camí, de poc haguera servit avui treure pit de guanyar el líder. Jo crec que se tracta de tindre una mentalitat d'equip que vol estar dalt, d'equip que vol créixer, i això és autoexigir-te molt cada dia, cada partit, contra cada rival i en cada entrenament. Les nostres jugadores ho fan i, afortunadament, els resultats arriben. Però al final els partits, ja ho heu vist, són a cara o creu i enguany estem aconseguint guanyar més que dels que hem perdut contra els teòrics grans. A vegades això no sempre passa. El que és important és que tu tinguis la mentalitat de fer-ho, de creure-teu i de ser una realitat, no sols un projecte o estar en les quinieles. Això ho hem demostrat i nosaltres volem tot. Volem guanyar els grans, volem guanyar els menys grans, volem fer un xoc vistós i volem seguir avançant i millorar els objectius de les temporades anteriors. Així que crec que és un passet més per estar en la lluita per aquesta primera plaça fins al final i és un passet més com a equip perquè sempre es construeix millor i es creix des de la victòria que des de la derrota. El partido de hoy se ha conseguido ganar a Avenida pese a tener un mal partido tus 2 aleros, ¿no? Y bueno, entiendo que se queda también un sabor agridulce por no conseguir el average que te permitía estar, digamos, como líder provisional de la liga. Sí, quedan muchas jornadas y aún así no era un último partido en definitivo y nos queda a todos mucho trabajo por hacer para hacer valer ese average. Lo que sí dices es verdad que los entrenadores somos muy
Y las jugadoras son muy autoexigentes en este equipo, es una pasada. Y hoy, pues claro que nos hubiera gustado haber encontrado mejores posiciones de tiro para nuestras treses, pero tal vez eso no sé si es antes el huevo o la gallina. Eso hace que nosotros en el staff pues hablemos y reconduzcamos la situación y juguemos pues, small ball, juguemos con pequeñas, que es una herramienta que tenemos y que estábamos usando menos. Y creo que hoy nos ha dado un buen resultado, pues jugar con Queralt y con Leticia en el exterior. Nos hemos adaptado un poquito a cómo iba el partido y también un poco a emparejamientos del rival. Pero la clave es que el grupo crea en las 5 que estén en pista. Y hoy el juego desde nuestro banquillo conseguimos ganar en anotación a Salamanca desde el banquillo, repartir más minutos en todas las líneas y esa tiene que ser nuestra fortaleza, que cualquier jugadora que salga sepa que atrás tiene que sumar y delante poner su talento porque lo tienen. Hoy no hemos sabido encontrar a las treses, también es un foco que Avenida nos defiende muy bien. Hayes ha defendido perfecto a Beck, el equipo ha intentado encontrarla, ella ha puesto voluntad, pero creo que la defensa individual en este caso ha sido impecable. Pues intentaremos liberar a nuestra tiradora, conseguir que se introduzca en el juego ofensivo. Sin embargo, el trabajo de Beck atrás siempre es impecable y es algo que yo le agradezco a una jugadora de este nivel. Que nunca tenga lagunas en defensa, independientemente de su anotación, creo que es un activo importantísimo para el equipo. Y ya pensando en la Eurocup, ¿no? El rival Miskolc, que es un equipo que tiene interiores muy físicas, ¿puede haber venido bien jugar en la Copa contra un equipo como IDK que puede ser de un perfil similar en sus jugadoras interiores? En cuanto a focalización de juego, IDK, como bien dices, tiene un estilo parecido, jugadoras físicas tal vez incluso más Miskolc de juego de cara, de 1 por 1, diferentes pero parecidas. Vaya, puede venir bien porque nosotras también tenemos un juego interior físico y tenemos a 4 jugadoras capaces de defender, capaces de intercambiarse entre ellas, de jugar con diferentes parejas. Hoy hemos podido jugar a veces con 2 5, con 2 4 y creo que eso nos da profundidad de herramientas para enfrentarnos ante esta fortaleza de ellas. También creo que para ganar este partido tenemos que agarrarnos a nuestras cosas y no solo focalizarnos en destruir su individualidad con Hayes, que realmente es espectacular. Es una jugadora que lidera todas las estadísticas de Eurocup y de la Liga Húngara. Pero bueno, confiamos en nuestro trabajo. El staff tiene preparados todos los scoutings y todos los posibles escenarios y en nuestra cabeza lo primero que está es ese día 1 y es imponernos y tener mentalidad de que no va a ser sencillo, pese a jugar en casa y pese a tener un teórico ranking mejor que el rival. ¿Más preguntas? Muchas gracias a todos. Vale, gracias.